Hola equipo, arriba los corazones. Aquí comenzamos el estudio de los textos periodísticos, es decir, de los textos relacionados con la prensa. Vamos a ocuparnos, por lo tanto, de una serie de textos que están asociados a eso que llamamos prensa. ¿Y qué es la prensa? El término prensa se refiere a publicaciones cuya característica fundamental es que son publicaciones periódicas, es decir, que aparecen cada cierto tiempo de manera regular. Y nos referimos especialmente a las publicaciones diarias. Es decir, que con el término prensa nos referimos básicamente a eso que conocemos como periódicos o revistas. Hay que decir que en su origen el soporte de este tipo de publicaciones fue el papel, pero hay que recordar también que con el desarrollo de los medios audiovisuales y especialmente en estos últimos años con el desarrollo de los medios digitales, este tipo de publicaciones en muchos casos tienen ya un soporte que no es el papel, sino justamente un soporte que podemos denominar digital. Y ello ha afectado de manera significativa al desarrollo de muchos de los textos que vamos a comentar a continuación. Conviene tener presente esto. Bien, la prensa desde su origen ha tenido una gran importancia en el desarrollo de la literatura contemporánea, y al hablar de literatura contemporánea nos estamos refiriendo a la literatura eh, que aparece desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX hasta nuestros días. Y esta importancia ha sido especialmente significativa desde el siglo XX. ¿En qué sentido ha sido importante la prensa para el desarrollo de la literatura? Pues en un doble sentido, ante todo. Por una parte, por la difusión y desarrollo de los géneros literarios tradicionales, de esos géneros que vosotros habéis estudiado hasta ahora y que efectivamente se han difundido y se han desarrollado en el sentido de que se han transformado de alguna manera a través de la prensa. No solamente con la publicación de los propios textos literarios, sino con la aparición de las llamadas críticas literarias a través de la prensa que han influido poderosamente en los lectores y en los autores. La prensa ha influido también en el desarrollo de la literatura en el sentido de que ha motivado o propiciado la aparición de nuevos tipos de textos. En algunos casos, algunos de estos textos con una dimensión literaria, en el sentido, ya sabéis que hablamos de literatura, sobre todo cuando nos referimos a textos en los que se le da una gran importancia, digamos, a la forma en la que los textos están redactados y no solamente al contenido de la información que en ellos aparece. Bien, ciertamente a lo mejor no todos los textos asociados a la prensa pueden ser considerados de manera estricta como textos literarios, pero en todo caso son textos, nuevos textos, que conviene estudiar porque tienen una gran importancia, una gran presencia en el mundo contemporáneo y al fin y al cabo deben ser objeto de nuestra comprensión y análisis. Así pues, nosotros al hablar de prensa, a continuación, nos vamos a ocupar sobre todo justamente de esto, de los nuevos tipos de textos que aparecen asociados a la prensa. Bien, estos textos asociados a la prensa reciben el nombre de textos periodísticos y por lo tanto vamos a hablar de los géneros periodísticos, es decir, de los tipos de textos periodísticos que hay. Vamos a señalar aquí los principales. Como veis, distinguimos tres grandes tipos de géneros periodísticos. Los géneros de información, los géneros de opinión y los géneros mixtos. Los géneros de información incluyen un tipo de textos en los que supuestamente se está ofreciendo al lector los datos, se están ofreciendo los datos de los hechos sobre los que se está hablando
y estos datos se ofrecen de una manera objetiva y supuestamente contrastada, comprobada, sin que intervenga la opinión personal o la sensibilidad personal o la ideología personal de quien redacta el texto. Este es el supuesto del que se parte, obviamente. Lo que pasa es que, como ya sabéis, con mucha frecuencia se trata de hacer pasar por información objetiva lo que realmente es una construcción interesada, una visión interesada, una noticia interesada de una visión interesada de un hecho, cuando no directamente de un hecho que es falso. Pero en fin, no entremos ahora en esos terrenos. Partimos del hecho de que hay textos que se presentan al lector como textos en los que se le está ofreciendo una información objetiva, una serie de datos objetivos sobre hechos que han acontecido. Bien, quizás el género más importante o el tipo de texto más importante dentro de estos géneros de información sea la noticia. La noticia, como sabéis, es un texto relativamente breve. Es importante lo de la brevedad porque servirá para diferenciarla del reportaje. Es un texto relativamente breve en el que se da una información objetiva sobre un hecho reciente que se considera de actualidad. De hecho, las noticias, por así decirlo, envejecen muy rápido. Ya sabéis que si se trata de un hecho que ha sucedido hace ya cierto tiempo, pues es un hecho que no resulta apropiado como noticia. La noticia trata de ser sobre todo información sobre un hecho de actualidad muy inmediata. Naturalmente, los datos que se ofrecen en la noticia, como en todos los géneros de información, se suponen o supuestamente son datos contrastados, comprobados y objetivos. El reportaje puede ser interpretado como una especie de noticia ampliada en cuanto a que es más extenso que la noticia y persigue también una mayor profundidad de análisis de los hechos. Sigue pretendiéndose un texto puramente informativo en el que se buscan los datos, digamos, propios del hecho sobre el que se está informando, aunque lo que sucede aquí es que se analizan con más detenimiento y se buscan de una manera más detallada y, como decíamos, en mayor profundidad los datos referidos a ese hecho, las consecuencias, las causas, etcétera, etcétera. Y por último señalemos la entrevista. En la entrevista se trata de reproducir las respuestas de un entrevistado, de un personaje, a las preguntas que el entrevistador, el periodista, le hace. Hablemos ahora de los géneros de opinión. En los géneros de opinión, como su nombre indica, pues el redactor del texto se preocupa ante todo de expresar y casi siempre defender una opinión determinada sobre un hecho de actualidad. Es decir, en estos casos no importa tanto la información que se da sobre el hecho, porque se da de alguna manera, por supuesto, que el hecho es conocido por el lector, sino que lo que interesa sobre todo es presentar un determinado punto de vista en relación con ese hecho. Los principales géneros periodísticos de opinión son el editorial, atención, no la editorial. La editorial, como sabéis, es una empresa que se encarga de la publicación de textos, de libros, de textos de prensa, etcétera, etcétera. En cualquier caso, se trata de una empresa. El editorial no es una empresa. El editorial es un tipo de texto, un texto de opinión. El editorial es un texto en el que el periódico expresa su punto de vista sobre los hechos. El editorial es sobre hechos de actualidad, obviamente. El editorial es un texto muy importante para que el periódico, la revista, la publicación de prensa, deje claro ante sus lectores cuál es su línea de pensamiento, su ideología dominante, su forma, de alguna manera, podríamos decir, su forma de ver el mundo.
El editorial no aparece firmado, obviamente, porque está supuestamente hecho de manera conjunta por la redacción del periódico. El artículo de opinión sí que aparece firmado. Ahí se trata de un escritor, de un articulista que expresa su opinión y firma el texto. Expresa su opinión sobre un hecho de actualidad. Y la extensión del artículo es relativamente amplia y variable. Hablamos de la extensión del artículo porque justamente la extensión va a ser una característica que diferencie la columna del artículo de opinión. En la columna, el columnista expresa su opinión, pero de una manera más breve que en el artículo y podríamos decir también con una más acentuada subjetividad. La columna es más breve que el artículo, por lo tanto, y tiene otra característica. Aparece efectivamente como el artículo firmado, pero aparece periódicamente, es decir, nosotros podemos estar interesados por la columna que os digo yo, de Rosa Montero o de Millás, y sabemos que la columna en cuestión aparece determinado día de la semana, de manera periódica. Esa es una característica de la columna. El artículo de opinión, en cambio, puede ser un articulista que participa en una ocasión y a lo mejor no vuelve a participar como articulista en el periódico. En el caso de la columna se trata de que el columnista es responsable de la columna determinado día de la semana. Y por último, las cartas al director. En las cartas al director y con formato de carta, un formato híbrido podríamos decir, porque se trataría de un formato de carta que recuerda también al mismo tiempo de alguna manera a la columna o el artículo de opinión, porque ahí lo que hace es que el lector, en este caso se trata de un lector, que expresa su opinión en relación con algún asunto de la actualidad y sobre todo con asuntos tratados por el periódico. Bien, y pasamos a los géneros mixtos, obviamente. En los géneros mixtos nos vamos a encontrar con que por una parte se nos dan datos objetivos sobre un hecho o acontecimiento y al mismo tiempo, o conjuntamente, perdón, se expresa también la opinión o se hace una valoración personal de esos hechos acaecidos. Hay dos tipos de textos fundamentales. La crónica. La crónica sería una especie de narración sobre algún hecho acontecido que suele ser normalmente un espectáculo. Las crónicas os las vais a encontrar sobre todo en la sección de deportes o en la sección de cultura y en ellas, perdón, se nos relatan pues a lo mejor algún partido, algún encuentro deportivo o alguna representación teatral o musical, etcétera, etcétera. Se dan datos objetivos porque se nos informa, por ejemplo, de los equipos que participan, de la alineación, del resultado o de los actores si se trata de una obra teatral, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se hace una valoración, el cronista hace una valoración del acontecimiento, da su opinión acerca de cómo se ha desarrollado. El caso de la crítica se parece bastante a la crónica, pero aquí no sería tanto una narración del espectáculo o del hecho acaecido como, por ejemplo, el enjuiciamiento, imaginaos, de una obra literaria o de una obra artística o de una exposición de arte. Ahí, una vez más, se nos dan datos objetivos acerca, pues, ¿qué os digo yo?, sobre el autor, el título de la obra, la editorial que lo ha publicado, etcétera, etcétera. Y se hace una valoración personal de esa obra literaria u obra artística o cualquier otro tipo de asunto al que la crítica, perdón, se refiera. Bien, pues esto es todo en cuanto a la teoría sobre los géneros periodísticos.